¿Los requisitos para contratación de deuda municipal plasmados en la Ley de Disciplina Financiera ya se están aplicando y se deben estar aplicando o hasta que salga el reglamento? Para la contratación de deuda es vigente a partir del 27 de abril. Lo que no es vigente todavía es el registro. Las entidades, estados, municipios, entes públicos de ellos están obligados al cumplimiento de contratación, de invitar a 5 instituciones, de contratar bajo el menor costo, etcétera, a partir del 27 de abril, de generar autorizaciones del Congreso, de acuerdo a lo que comentaba, a partir del 27 de abril. No obstante, el registro, al no tener todavía propiamente un reglamento, no tenemos ahora sí que especificado los documentos que acreditan cada punto específicamente. Pero el ente público está obligado, a partir del 27 de abril, nosotros lo que hemos venido haciendo es pedir los requisitos conforme ya plantea la ley. Sin embargo, digamos que ahorita está un poquito Montessori en cuanto a los documentos que lo acreditan, pero ya está en práctica ese ejercicio. Gracias. La siguiente pregunta es de Noé Martínez, de la organización no gubernamental Creando Espacios. Dice que en 2012 desarrolló un modelo de simulación de deuda de Nuevo León utilizando los indicadores que comentan. ¿Cuál es el nivel óptimo de déficit en relación al gasto corriente? Yo creo que déficit óptimo en cuanto a nivel de gasto corriente. Yo creo que el indicador o razón financiera no es el adecuado en cuanto a gasto corriente, pero te diría que en este estado lo que primero hay que lograr es tener el ahorro interno permanentemente positivo para generar sostenibilidad en el pago de la deuda y la inversión que estamos pretendiendo realizar. Y en general yo creo que es un estado, y a quien lo preguntó, que debería estar en equilibrio. O sea, estuvo antes en equilibrio. En la República tenemos varias entidades que están en equilibrio por varios años, independientemente de los cambios de gobierno, de partido, y han sido permanentemente superavitarias o en equilibrio. Y eso creo que también se puede lograr en Nuevo León. Un comentario adicional con respecto a esto. Esto depende mucho de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y no hay una definición acerca del fija, teórica, acerca del nivel de deuda sobre PIB o deuda sobre ingresos de libre disposición, óptima, ideal. Hay de la práctica uno observa ciertos niveles que son sostenibles y sobre todo el tema de que esas razones no crecen sin sin ningún límite, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea toma el 60% de deuda sobre PIB como una indicación de lo que sea sostenible. Sin embargo, varios países están muy por encima de eso. De la misma forma, la ley reconoce esas diferencias y por ende pone límites diferenciados. Estados que no tienen o que tienen bajos niveles de deuda sobre ingresos de libre disposición o los otros indicadores, se permite más déficit que estados que tienen niveles de endeudamiento ya muy alto. El tema es que esa razón de deuda o de servicio de la deuda sobre o el PIB o los ingresos de libre disposición no crece infinitamente. Gracias. Tenemos una pregunta, comentario de Jorge Ibarra Salazar. Dice que es perturbador que siendo un estado con gran potencial económico que aporta más a impuestos federales, al empleo y producción, en términos relativos tenga un gobierno pobre.
Él entendería que esto es consecuencia de instituciones pobres o inadecuadas en el Estado. La Ley de Disciplina Financiera es una buena medida de cambio institucional para evitar situaciones como la que estamos enfrentando. Sin embargo, esta puede no ser suficiente. Más allá de las medidas correctivas expuestas, ¿qué cambios institucionales o reglas del juego se han contemplado para que eso no vuelva a suceder en el futuro? Yo creo que ahora sí que el reto de implementación de la ley de disciplina creo que va a resolver, bueno, lo que se pretende es generar prevención en cuanto a estos casos y es uno de los objetivos. Y sí creemos como federación que es una herramienta, o de lo que se aprobó en el Congreso, una herramienta suficiente para que tengamos mayor planeación y ahora sí que prevenir en este caso, o por lo menos si se da, que suceda de manera transparente y planeada. Como dijo Ani, la deuda per se no es mala. La deuda sirve para el desarrollo, sirve para generar inversión, para ahora acelerar los proyectos. O sea, yo creo que en esa parte tampoco debemos satanizar esa parte y sí creer que es una herramienta para el desarrollo, más sin embargo hay que generarla de manera planeada, organizada, transparente y con ello, bueno, creo que podemos generar otro estado, otra parte de sintonía en los estados y municipios del país. Adelante. Vamos a hacer un comentario. En los foros, pláticas que me ha tocado participar, recurrentemente me hacen, digamos, una pregunta más o menos similar a la que mencionaba Jorge ahorita, o el planteamiento de Jorge respecto a que, bueno, supongamos, y ojalá y así sea, que se lleva a buen término el saneamiento financiero del Estado. ¿Qué garantías hay de que los próximos gobiernos van a seguir en ese rumbo? Y mi respuesta yo creo que la mejor garantía es precisamente el Consejo Nuevo León. Es decir, yo veo al Consejo Nuevo León como el ejercicio que da propiamente esa visión de 15 años con ejercicios dinámicos de cada 3 años, poniendo obviamente énfasis en lo que queremos para Nuevo León en el futuro. Entonces, yo creo que el Consejo Nuevo León, en la forma en la que representa a la ciudadanía, pues es propiamente lo que le pudiese dar, y creo que así será, la garantía de que tengamos propiamente ya un rumbo de orden en las décadas que vengan, ¿no? Gracias. Sani. Yo quisiera añadir la historia que ha venido en términos de transparencia y rendición de cuentas. Creo que en este sentido el hecho de tener finanzas públicas más transparentes, que los datos estén en portales, que sean datos abiertos, pues obviamente puede incentivar a que como mencionan, pues no se caiga respecto de un cambio de gobierno o que la historia cambie abruptamente y que nadie nos demos cuenta, ¿no? Gracias. Esta pregunta es de Humberto Panti, que si no me equivoco es de una de las calificadoras, para Marcela Andrade. Si pudiera comentar brevemente sobre las responsabilidades del Congreso local o los legisladores en el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera al momento de aprobar los presupuestos y hacer cambios a estos encaminados a reducción de impuestos, como en el caso de la tenencia. En cuanto a la contratación de deudas, perdón, es la primera parte. Sobre cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera al aprobar los presupuestos, pero se enfoca más en cuanto a la reducción de los ingresos, como en el caso de Nuevo León, la tenencia. Yo creo que es una potestad local, lo que es toda la parte de impuesto y derecho y toda la parte, es el Congreso el que decide. Más sin embargo, creo que sí debe ser una corresponsabilidad total relacionada como están las finanzas públicas del Estado, ver la afectación que cada decisión tiene, no solamente en eliminar impuestos, sino, por ejemplo, en generar mayor gasto o leyes adicionales. Oye, esta nueva ley de ordenamiento territorial, ¿qué costo tiene para el Estado y lo que implica en la parte de finanzas? Toda decisión de Congreso es corresponsabilidad en cuanto a la decisión incluso de las finanzas públicas de cualquier Estado. Yo creo que aquí
en este estado en particular es importante, y sobre todo este ejercicio de transparencia y de ver cómo estamos financieramente para tomar esas decisiones y decir, todo repercute en el sentido de, oye, si tomamos esta decisión, bueno, pues se desplaza el equilibrio tantos años más, si quitamos este impuesto, o si al contrario añadimos un impuesto adicional, pues qué genera y hacia dónde va. Yo creo que aquí es la parte de, no solo es una responsabilidad de la ejecución del gasto, sino desde la planeación, que en este caso los actores en el Congreso son una parte pues relevante. Gracias. Tenemos una última pregunta, que es de Jorge Alvarado, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC. Ante la debilidad de las finanzas públicas y la necesidad imperante de creación de infraestructura, ¿qué papel juegan los esquemas de asociaciones público-privadas o las APPs? ¿Bajo qué criterios se rigen estas APPs en el Estado? Aquí hay una ley, incluso, bueno, a raíz de esta ley de disciplina financiera, toda la parte financiera de estas leyes se deben de reformar y alinear con esta ley de disciplina financiera. La ley APPs, por ejemplo, si no me equivoco, en este estado no tampoco necesitan ir, el proyecto per se no necesita ir al Congreso. Es correcto, ¿verdad? No requiere el proyecto como tal tener autorización del Congreso. A partir de esta ley del 27 de abril sí tiene que tener un análisis propiamente del Congreso, costo-beneficio. ¿Por qué una APP, irnos por este esquema es mejor que irnos por un crédito simple? Tiene que tener ese fundamento, tiene que tener ahora sí que transparentar todo lo que es el costo de inversión, todo lo que es el costo de servicio proyectado, qué afectación, o sea que a las finanzas públicas, dado que si bien no es una deuda pública, sino es una obligación, y así se catalogó en la ley de disciplina, es una obligación de pago, pues eso tiene la implicación de proyección y de ver de dónde va a salir el presupuesto para pagar esa obligación. Pero igualmente, el Congreso tiene un papel importante en las autorizaciones de este tipo de esquemas. Aquí no es solamente, ya no es unilateral, sino que en este estado, a partir del 27 de abril, el Congreso debe de analizar, y es a nivel constitucional donde se puso esta obligación a los congresos, a constitucional, no en ley de disciplina, constitucional. Los congresos deben analizar lo que están autorizando, la capacidad que tiene de pago el Estado para hacer frente a la obligación que están autorizando y el destino. Hacia dónde se va a ir esa autorización que están otorgando en cuanto al recurso, si es deuda y si es una obligación de APP. Ahora sí que lo que acabo de mencionar en relación a que tenga un fundamento financiero y técnico. Una preocupación que me deja a mí la ley de coordinación fiscal que tenemos los estados y esta nueva ley de disciplina fiscal, Marcela, es que está muy orientada por el lado del gasto, obviamente por los excesos que se dieron, pero no tiene alineaciones ni incentivos por el lado del ingreso. ¿Y qué pasa? Un estado próspero como Nuevo León, si crece al 4 o 5% sostenido durante muchos años, pues evidentemente va a generar mayor cantidad de ISR, mayor cantidad de IVA, mayor cantidad de impuestos, pero no necesariamente hay una alineación que esos ingresos que se captan a nivel federal existan mecanismos directos que regresen un mayor ingreso al Estado, el cual evidentemente está teniendo mayor necesidad desde el momento en que está creando una actividad económica mayor. Entonces, creo que a la ley de disciplina fiscal, en mi opinión, le falta alinear ese lado, en donde los estados también tengamos un incentivo de que si el estado crece, haya un mecanismo directo en donde él obtenga una mayor cantidad de ingresos en automático. El dato que nos daba hace rato también por el lado del Banco Mundial es un dato impactante. El 85% del gasto al final se asigna a nivel central. Entonces, dependemos definitivamente, aunque Nuevo León sea una excepción, dependemos de que existan estos incentivos que nos permitan a los estados que crecemos, pues tener una asociación directa con los ingresos.
Lo comentaba, pero en una parte de la presentación, pero me permito precisar. En la reforma hacendaria de 2013 se hizo este cambio del fondo ISR, y esto es directo, es decir, está ligado directamente a la parte económica de la entidad. Este fondo hoy en 2016 son 60,000 millones presupuestados. Yo creo que sí vamos a llegar al monto. Y en el caso específico de Nuevo León, hoy, a agosto, representa 2,300 millones. No es comparable contra 2015 porque había un rezago, en fin. Entonces, en 2015 se les regresó 1,500, hoy ya vamos en 2,300. Adicionalmente, para este estado, te diría que ya son parte del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, antes no lo eran, son parte del Fondo del Predial, ¿cómo le llamamos? El Predial Petrolero, ¿cómo le llamamos a este fondo? Se me olvidó el nombre formal. También Nuevo León ya es parte de una parte chiquita, pero por ejemplo tiene todo el incentivo de la reforma energética, que son estos fondos, nacieron de ahí. En cuanto a toda la parte de, obviamente, que se haga en la parte de gasoductos, va a tener una repercusión directa en la parte económica. Sí creo que digamos que nos hemos desligado en los fondos nuevos, Carlos, que se han creado, van más directamente a donde el fondo a donde se produce el recurso. Entonces, ha ido más el fondo minero, que aquí no es un estado minero, pero en este fondo que oscila en 2,500 millones, el 50% va a los municipios productores, donde se extrae el mineral, el 50%. En fin, creo que ahora la parte de cómo se están estructurando los fondos que están, digamos que emergiendo de la parte de las reformas estructurales, van en ese sentido. El cambio más relevante que se dio en la Ley de Coordinación Fiscal se dio en el Fondo ISR, y aquí prácticamente está, mira, por ejemplo, a la Ciudad de México, yo estoy sorprendida. Aquí son 2,500 millones, en la Ciudad de México creo que llevamos 6,000 millones de regresarles de puro impuesto de ISR. Y ojo, es bien importante, que eso no ha repercutido en que caigan las participaciones. Es decir, este fondo, el ISR, antes iba a la bolsa general, ahora ya no va a la bolsa general. Lo que tú pagas, Estado, se te regresa, ya no sube. Entonces ya es directo. Pero eso, no, a pesar de que se les quitó de la bolsa general, la recaudación tributaria federal ha compensado por más y siguen las participaciones creciendo, aún a pesar de tener una caída muy fuerte en la parte del petróleo, de la parte petrolera, del precio del petróleo en sí, y eso pues es muy positivo, no solo para Nuevo León, pero sí creo que han sido, si no es el cambio relevante en los fondos relevantes, si todos los cambios, pues 60,000 millones ya es un fondo relevante, ¿verdad? Ese ya va directo a la economía. Toda la extracción de la reforma energética va directamente a la economía. Entonces, vamos en ese sentido, si bien no es, pero creo que compensa de manera importante, sobre todo el argumento que estás mencionando. Jost quiere hablar. Sí, un comentario adicional. Yo creo que la ley de disciplina financiera está muy orientado, hace muchas cosas, pero está muy orientado efectivamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas y particularmente a el endeudamiento, el proceso del endeudamiento. Tampoco puedes pedir todo de una misma ley, pero yo creo que tiene toda la razón. La actividad económica del Estado no se refleja suficientemente en los ingresos del gobierno del Estado, porque sí, desde prácticamente 1980 la recaudación en México está muy centralizado, pero nadie impide buscar otros potestades tributarias por parte de los diferentes gobiernos. ¿Por qué no un sobreprecio a la gasolina que determina el Estado? O un sobretasa al IVA o a las ventas finales o al impuesto sobre la renta.
hay muchos ejemplos internacionales de cómo aumentar la recaudación subnacional. No digo yo que todo va a ser recaudación subnacional, pero el 86% México en este sentido sí está en el extremo de centralizar la recaudación. Lo que sucede en muchos otros países de la OCDE es más bien un 50-60% que viene de transferencias centrales, pues que los estados empujan de buscar algunos potestades tributarios para los gobiernos locales y una vez otorgados que los usan. Bien, ya la última pregunta de José Luis Ortiz. Aumentar la recaudación a través del aumento de nuevos impuestos es muy impopular políticamente. ¿Qué recomiendan como financieros? Yo creo que lo mencionaba, híjole, no recuerdo bien, pero sí, la parte de transparentar hacia dónde va y que vaya un beneficio directo de lo que se contribuye y se palpe por parte de la ciudadanía genera pues la voluntad de contribución. Entonces yo creo que aquí es un paso muy relevante que se debe también dar en ese avance de generar la parte de transparencia y de ver a qué se está ocupando ese ingreso. Y yo creo que la tarea es muy importante, y si bien la ley de disciplina, como mencionan, mira, yo a veces pienso, híjole, como mencionaba hace rato, si esta ley hubiera estado en el 2000, bueno, Colombia, por ejemplo, la puso en los 90s. Colombia, esta ley fue en los 90s. Yo tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por una de las calificadoras y mencionaba, digamos que parte de la oficina homóloga de lo que es la oficina de coordinación aquí en México, todo lo que ha resultado de esa reforma de semaforización que empezó en los 90 y hoy que se tiene, pues la verdad es muy positivo. Si esto lo hubiéramos tenido, el gobierno no existe, pero sí creo que antes en el 2000 que hubo un boom petrolero en cuanto al precio del petróleo, etcétera, pues a lo mejor hubiéramos tenido otra sintonía del gasto. Yo creo que el ingreso de los estados, muy a pesar de la caída del petróleo, se mantienen en crecimiento positivo, con tasas reales de crecimiento, y la verdad, esa parte creo que hay que darle un valor y sí trabajar. Creo que la parte que hoy se tiene pendiente de manera más importante es generar mayor eficiencia en cómo estamos gastando el recurso. Pero en cuanto a, básicamente, a la voluntad del ciudadano, aportar mayor impuesto va muy ligado en transparentar, en generar confianza en lo que se está haciendo con ese recurso, ver que hay resultados, esa parte de ciudadanizar los presupuestos, y creo que las plataformas tecnológicas ya nos dan para eso, de ver, o sea, la Federación, la Auditoría Superior de la Federación no tiene tantas manos como para fiscalizar a dónde se está yendo el presupuesto, los 77,000 millones de Nuevo León, o los 100 y tantos de Veracruz, o los de Ciudad de México, casi 200, en fin, no se tienen las manos suficientes, pero sí tenemos los ciudadanos las manos suficientes para ver si lo que se dijo de pavimentar, que se iba a usar para pavimentar la cuadra, la calle, el bulevar, etcétera, se hizo o no se hizo. Ahí yo creo que ahí debemos de ir más allá y generar la participación ciudadana para, pues ahora sí que todos veamos un ejercicio eficiente y consciente de lo que estamos aportando, ¿no? Bueno, aquí en CIEP nos gusta mucho preguntarnos el recaudar más ¿para qué? O sea, no se trata solamente de recaudar más y vamos a seguir gastando igual. El ciudadano tiene que ver un esfuerzo en que hay una reestructura del gasto público, en que realmente los subsidios que se dan están bien dirigidos, están focalizados, en donde realmente haya un esfuerzo por la reducción del aparato administrativo de gobierno. Entonces, aquí va de la mano, como menciona Marcela, tanto la transparencia, la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y sobre todo
el ejercicio ciudadano de vigilar el uso de los recursos que a fin de cuentas son los impuestos de todos. Bueno, pues muchas gracias a los expositores. Los despedimos con un aplauso. Primero que todo, pues nuestro mayor agradecimiento a que hayan dedicado esta mañana a entender, ayudar a un tema tan complejo como son las finanzas públicas, ya no digo de una comunidad, sino de todo un Estado, y un Estado como el nuestro, el de Nuevo León. Agradecerle enormemente a los expositores. Vienen aquí todos nuestros compañeros académicos, compañeros del Banco Mundial, investigadores, funcionarios federales, que han podido de alguna manera presentarnos, como dije yo al inicio de este foro, una cosa que es inédita para nuestro Estado. Primero, pues el hecho de que están por primera vez transparentándose totalmente la situación financiera de nuestro Estado. Sabemos dónde están las cuentas, sabemos cuál es el estado de la situación financiera de nuestra entidad y sabemos el reto enorme que tenemos hacia adelante desde el punto de vista de finanzas públicas para poder hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Es inédito también porque creo que lo estamos haciendo dentro de un marco de conocimiento. Se está intentando que los expertos, que los que conocen de esto, que las calificadoras, los bancos, los académicos del lado financiero, los economistas, todos aquellos que puedan aportar un mejor entendimiento de cómo hacer algo que mi profesor de contabilidad decía que era muy fácil, era solamente aumentar el ingreso y bajar el gasto, y que todo esto, bueno, se podía tener un control de superávits en un momento dado con una fórmula muy simple. Aquí parece ser que es mucho más complejo. Tenemos que ver cómo reestructuramos nuestra deuda. Estamos metidos en una estructura ya no necesariamente adecuada para nuestro Estado. Tenemos que llegar a ese equilibrio de finanzas de las que tanto se habló durante esta mañana y tenemos que invertir. Al final, la única manera en que podemos lograr el Estado que queremos es invertimos. Si hacemos que tengamos mejores avenidas, mejores calles, mejores servicios, mejor salud, mejor esperanza de vida, mejores policías, todo lo que queremos como ciudadanos requiere inversiones y requiere evidentemente un mejor uso del gasto. Y lo tercero, y también lo recalcó muy bien Alejandro en su intervención, Alejandro Poiré, ese compromiso ciudadano, ese sello que los neoloneses le sabemos poner a las cosas, de estar metidos en una corresponsabilidad con nuestra autoridad, exigiéndole sí resultados, pero también acompañándolo para que podamos, también lo dijo Alejandro, en un ejercicio eminentemente democrático, tratar de respetar las decisiones que le corresponden a nuestro gobierno, la responsabilidad que tiene nuestro gobierno de asignación de decisiones y de gastos, pero nosotros como ciudadanos claramente en nuestro papel de supervisores de esto, de controladores de esto y al final de los tomadores de decisiones finales de cómo deberían de conducirse los recursos, en este caso de nuestro Estado. Así que yo invitándolos a que sigamos con esta responsabilidad, sigamos con este compromiso, tratando de entusiasmarlos a que se unen a los esfuerzos del Consejo Nuevo León, a que este foro sea solamente el primer paso de un análisis que requerirá evidentemente mucho mayor profundidad. No crean que el tema de finanzas públicas quedó aquí. Nosotros volveremos a convocar en un periodo relativamente corto de tiempo, ya foco en qué está pasándole al gasto, foco qué podemos hacer con el ingreso, cómo podemos aprovechar la nueva ley de disposiciones fiscales en donde podemos quizás tener mejores estructuras de tasas de interés que nos dejen de alguna manera
una mayor cantidad de recursos. Y hemos planeado hasta un tercer foro en la parte de finanzas públicas, en donde ya tengamos, pues quizás con un poco de soñar, el proponer algunas cosas a nuestro gobierno, a nuestro gobernador, a toda su estructura administrativa, de qué creemos como ciudadanos que debemos hacer en el Estado. Entonces, visualizamos estos foros en el campo de las finanzas públicas y, como también anticipé al inicio de la reunión, ya tendremos otros temas también importantísimos que como ciudadanos tenemos que discutir en foros abiertos, con expertos y con transparencia, cómo queremos manejar a nuestro Estado y cómo lo queremos llevar a esta visión de ser el mejor lugar para vivir. Así que mil gracias, provecho en su comida, que tengan un buen término de semana y otra vez invitarlos y reiterarles que el Consejo Nuevo León trabaja en esto, que está abierto a todos los ciudadanos y el que quiera y pueda participar con su tiempo. Aquí no cobramos nadie de los que estamos en el Consejo Nuevo León, háganlo y verán que tengamos pues esa corresponsabilidad con nuestra autoridad de cómo podemos hacer este sueño de Nuevo León como este mejor lugar para vivir. Muchas gracias a todos.